En este video se va a realizar la estabilización granulométrica a partir de la mezcla de tres materiales para la obtención de un nuevo material que pueda ser utilizado en la construcción de las diferentes capas de pavimento o en terraplenes según las especificaciones colombianas de construcción de carreteras. Entonces tenemos la gradación de un material M1, M2 y M3, los cuales necesito mezclar para obtener un material nuevo que en este caso será utilizado en la construcción de una base granular. Tenemos entonces las especificaciones para una base granular, así que vamos a tomar la granulometría de esta. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la dosificación para una base granular PG38. Entonces voy a utilizar tres columnas PG38. Tenemos un límite inferior, el porcentaje pasa, un límite superior y un punto medio. Bien, entonces nos vamos aquí a la gradación que presentan las especificaciones para esta capa. Entonces tenemos que para el tamiz de pulgada y media, tanto límite inferior como superior tienen un porcentaje pasa del 100%. Después tenemos 70-100, tenemos 60-90 para el siguiente tamiz, 45-75, 30-60, 20-45, 10-30 y 5 y 15 para el tamiz número 200. Esta norma también, bueno, esta franja va a tener por supuesto un punto medio que lo vamos a utilizar en los cálculos más adelante. Bien, como podemos observar, tenemos los tres materiales que no me cumplen según la franja que me emite las especificaciones. Lo que vamos a hacer es mezclar este material, este y este, para obtener uno nuevo que se adapte y que pase justo sin salirse de la franja para una base granular PG38. Bien, entonces vamos a hacer los cálculos para la mezcla. Entonces, por ahora simplemente voy a decir que, por ejemplo, para el material 1 voy a tener un 80%, o sea, en la mezcla voy a tomar el 80, va a estar compuesta en un 80% por el material 1, en un 10% por el material 2 y en otro 10% por el material 3. Eso tiene una verificación. La verificación simplemente es que la suma de esas tres composiciones o proporciones sea igual al 100%. Eso siempre debe suceder. Bien, ¿cómo se calcula la mezcla? La mezcla se calcularía multiplicando, bueno, haciendo la sumatoria del producto de los porcentajes pasa de cada uno de los tamices por la proporción de cada material. Estoy amarrando las celdas de las proporciones para luego arrastrar la fórmula. Más porcentaje pasa en ese mismo tamiz del material 2 por su proporción, más el porcentaje pasa del material 3 por su proporción. Bien, ya tengo amarradas esas tres celditas, arrastro. ¿Y qué pasó? A la última no me quedó amarrada, no importa.
y ahora sí arrastro. Bien, como yo me inventé esas proporciones, pues claramente sucede que no obtengo una mezcla que se ajusta debidamente a la banda granulométrica del material que necesito. Entonces lo que voy a hacer es que con Excel voy a determinar, voy a calcular mediante un método de optimización una mezcla que sí se ajuste debidamente a la franja, es decir, que en la medida de lo posible pase por el centro de la franja. Eso obviamente depende de los materiales que yo esté mezclando. Bueno, entonces para eso es necesario estimar el error de mi mezcla respecto al punto medio de la franja. ¿Cómo determinamos ese error? Pues ese error va a ser el porcentaje pasa de la mezcla menos el punto medio del material que yo necesito dosificar. Eso puede arrojar un valor negativo o positivo dependiendo de si yo estoy por encima o por debajo de ese punto medio. Entonces voy a tomar el cuadrado de esa diferencia para trabajar solamente con valores positivos. Bien. Entonces tengo que es la mezcla menos el punto medio, eso al cuadrado, y arrastro para cada porcentaje pasa de los tamices que estoy teniendo en cuenta. Al final voy a tener una sumatoria de todos esos errores que me están generando los porcentajes pasa de cada tamiz. Entonces suma. Bien, teniendo la sumatoria del error, podríamos decir que es el error total de mi mezcla. Lo que necesito ahora es minimizar ese error. ¿Cómo lo puedo minimizar? Entonces Excel dispone de una herramienta que se llama Solver, que mediante un motor de optimización, un algoritmo de optimización, me permite minimizar o maximizar variables en función de unas restricciones que yo tenga en el problema. Por ejemplo, entonces tengo datos, me meto a datos y aquí aparece la opción de Solver. Esta opción no aparece por defecto al instalar Excel. Puede añadirse en opciones, complementos, en IRA, y se marca el cuadrito donde está Solver. Como yo lo tengo marcado, pues no va a pasar nada. Bien, entonces abro la ventana de Solver. Aquí ya me aparecían unos valores. Ya tenía hecho ya tenía hecho el problema, sin embargo lo vuelvo a hacer desde cero. Entonces la ventana, la pantalla que me aparece me pregunta el objetivo. Entonces mi objetivo va a ser minimizar este error, esta celda. Entonces tomo esta celda, ya dijimos que minimizarla, entonces selecciono minimizar y me dice cambiando las celdas de variables. Entonces, ¿cuáles son mis variables? Mis variables van a ser las proporciones en las que yo voy a dosificar la mezcla con los materiales que estoy utilizando. Entonces selecciono estas tres celdas y eso por supuesto está sujeto a una restricción, en este caso solo una. ¿Cuál es la única restricción? Que la suma de estas tres proporciones siempre me debe dar el 100%. Entonces tomo la suma y esa suma de esas tres celdas siempre debe ser el 100%, o sea 1. Este programa dispone de tres motores. Este no es un problema lineal, entonces selecciono el primero, que es para problemas no lineales. Y con eso completamos el diligenciamiento de esta ventana. Luego le damos resolver y me dice que Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Le doy a aceptar y
podemos observar que encontró las proporciones adecuadas de los tres materiales que dispongo para hacer la mezcla de los materiales. Aquí podemos observar en la gráfica que ya obtuve una mezcla que se ajusta de manera adecuada a la franja granulométrica de la base granular BG38. Bueno, la especificación para este tipo de capa en cuanto a su granulometría también me dice lo siguiente. Dice tolerancias en producción sobre la fórmula de trabajo. Entonces, la fórmula de trabajo es la gradación de la mezcla que obtuve a partir de la mezcla de los tres materiales que disponía inicialmente. Entonces me da unos porcentajes. Esos porcentajes simplemente me dicen que para cada porcentaje pasa de los tamices no debería haber una variación mayor al 0% en el caso del porcentaje pasa de pulgada y media, del 7% para una pulgada a 3 octavos de pulgada y así para todos los demás tamices, para todos los porcentajes pasa de los tamices que componen la gradación del material. Entonces, con eso, pues yo podría establecer una banda de trabajo en la cual debe estar mi fórmula de trabajo. Entonces voy a poner acá una columnita con tolerancia. Esa tolerancia me va a generar una banda de trabajo en la que siempre debe encontrarse mi fórmula, no debería variar más mi fórmula de trabajo. Eso va a tener un límite inferior y un límite superior. Bien, entonces para el tamiz de pulgada y media, la tolerancia es del 0%. Para el tamiz de 1 pulgada al 3 octavos es de 7%. Después sigue hasta el número 40 el 6%. Y finalmente el 3% para el número 200. Entonces con esta tolerancia yo voy a calcular mi banda de trabajo. Entonces yo debo garantizar que la banda de trabajo debe estar obviamente dentro de la gradación permitida por el material y que no varíe más del porcentaje dado para la granulometría de mi mezcla o de mi fórmula de trabajo. Entonces, por ejemplo, para el límite inferior voy a seleccionar para satisfacer esas dos cositas, esas dos situaciones, necesito seleccionar el máximo valor, es decir, el que más se acerque al punto medio entre el límite inferior y entre el límite inferior o la mezcla multiplicada por 1 menos, porque es el límite inferior, por la tolerancia. Bien, ahí ya se corrigió el error que me salió. Como ya está la fórmula, simplemente arrastro. Del mismo modo, para el límite superior se debe garantizar que no se salga de esta banda y que esté dentro del porcentaje de variación que me indica la norma. Entonces va a ser el mínimo entre el límite superior o el porcentaje pasa de la mezcla
por 1 más, en este caso porque es el límite superior, por la tolerancia. Y obtengo el límite superior de la banda de trabajo. Bien, entonces aquí ya obtuvimos la banda de trabajo. Voy a quitar unas cositas para que sea un poquito mejor. Voy a quitar los materiales. A quitar los materiales. Entonces tengo la franja por la especificación que está en rojo. Tengo mi fórmula de trabajo que está en azul. Tengo la banda de trabajo en la que siempre debo entregar el material conforme a la variación que me permite la especificación, y con eso ya haríamos terminada la estabilización granulométrica de estos de tres materiales para el caso de una base granular BG38.